Concepto de número. Para los que me preguntan, vamos a hacer lo que me preguntan sobre qué es concepto de número y qué es el número natural, qué son los números enteros y el concepto o lo que es la recta real. Y también vamos a hablar de hacer algunos ejercicios rápidos. Bueno, teóricamente, o sea, la teoría de número define el concepto de número como es algo que expresa o se refiere a una cantidad y se representa con un signo o un conjunto de signos a los que los llamamos números, que son los que vamos a ver. Ese es el concepto de número. Se puede definir de varias maneras, pero básicamente expresa o se refiere a una cantidad y se representa con signos o un conjunto de signos. Para ellos tenemos una gran extensión o clasificación de lo que son los números, números primos, números reales, números imaginarios. Bueno, hay gran cantidad. Para la pregunta es, ¿qué es concepto de número? ¿Qué son los números naturales y qué son los números enteros? Entonces, el número natural se representa con una n. Y para tal vamos a hacer una llave, un corchetico. Y los números naturales se representan del 0 al 9. Entonces ellos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Generalmente se utiliza el signo de infinito, más infinito, porque con estos 9 números o 10 números podemos hacer infinitas combinaciones de números. Algunos matemáticos no consideran el 0 como dentro del conjunto de números naturales. Los números enteros se representan con una letra Z y son los números naturales y los números negativos. Entonces, estos los designamos con un número 0 y los números naturales del 0 los colocamos del 0 hacia la derecha, son los que llamamos positivos y son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente 9 hasta el infinito. Y los números negativos, que son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hacemos aquí puntos suspensivos, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, y eso los designamos con este símbolo que quiere decir el signo que van hasta el menos infinito. Son del 0 al 9, pero hacemos infinitas combinaciones, entonces podemos decir que los números naturales son, los números enteros son los naturales y los negativos. Entonces los naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el más infinito. Y los negativos son del 0, van de la derecha, del 0 hasta la izquierda, y son los negativos que son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 hasta el menos infinito. Los que están aquí naturales los solemos representar con el signo más para decir que son positivos y de los signos menos, que son los negativos. También decimos que van hasta el menos infinito y estos van hasta el más infinito. Bueno, la recta, estos se representan en una recta, la que llamamos la recta real, que es esta. Vamos a utilizar mejor este color, porque ese negrito no quiere funcionar.
Bueno, y esa recta la dividimos en la mitad. Y colocamos, ya dijimos, el 0 aquí y los positivos de aquí hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué es lo que dijimos que son los infinitos? O sea, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9. Es importante de pronto decir que no es necesario colocar el signo más aquí. Cuando no lo vemos, asumimos o lo obviamos como que son positivos. Y dijimos que los números enteros se representan en una recta real, son los números naturales y los números negativos. Los negativos son del 0 hacia nuestra izquierda. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y así sucesivamente hasta el menos 9 o menos infinito. Entonces, como dijimos, lo representamos aquí como menos infinito y aquí son los más infinito. O sea, infinito porque cuando hablamos de infinito es porque hacemos infinitas combinaciones. Entonces, ese es el concepto de número. Los números naturales, números enteros, y se representan en una recta a la que llamamos, los números enteros se representan en una recta a la que llamamos recta real. Bueno, anteriormente, estos son los signos, los que estamos utilizando. ¿Para qué son importantes? ¿Por qué son importantes los números? Porque mediante los números podemos contar, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, a lo que nosotros le llamamos las 4 operaciones fundamentales. También nos ayuda mucho en nuestras finanzas, en nuestros negocios, nos ayuda a mejorar tiene que ver en todo, por ejemplo, si estamos hablando de temperatura, entonces hablamos de grados centígrados, menos 1 grado centígrados, estamos a menos 2 grados centígrados o grados Fahrenheit, o estamos a menos 2 grados o 2 grados centígrados, grados Fahrenheit. Bueno, aquí los utilizamos, como les decía, para contar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta figura que es un triángulo y pues vamos a contar triángulos. Anteriormente las personas hacían trueques o cambiaban cosas por otras. Por ejemplo, cambiaban 2 bananos por 3 manzanas, o 3 naranjas por 2 manzanas, o 2 ovejas por un burro. No lo tenían, no sabían cómo hacerlo, cómo plasmarlo en un papel. De ahí que se hubo la necesidad de crear los números. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un triángulo. Tenemos aquí otro triángulo. Tenemos 2 triángulos. ¿Sí? Y si nosotros le agregamos a ese triángulo otro triángulo, ¿cuántos triángulos tenemos? 1, 2 y 3. Entonces, nosotros los colocamos aquí en esta parte. Tenemos 2 triángulos más 1, nos dan 3 triángulos, que son los que tenemos aquí. 2 y 3 triángulos. Este se dañó un poquitico ahí. Listo. Entonces, esos, pues hasta el momento no vemos números ahí, pero estos triángulos los podemos representar con esos a lo que les llamamos números. Como estamos hablando esto lo aprovecho para pues, que hablemos de lo que son agrupar. Estamos agrupando también, adicionando. Entonces tenemos 2 triángulos y se adiciona uno, entonces los agrupamos en 3. Lo representamos de la siguiente manera. 2, como estamos hablando de adición, utilizamos ese signo que se llama el signo más para adicionar. Y esto es lo que se llama la suma. Entonces tenemos 2 triángulos más un triángulo, nos dan
estos dos, podemos decir que son estos dos y este es este 3. Y utilizamos este signo que se llama el signo igual. Decimos 2 más 1 es igual a 3. Por lo que se utilizan los signos, que es el concepto de número. Entonces tenemos 2 más 1. Esto decimos que es igual. Estos tres triángulos se representan de esta manera. 3. 2 más 1 igual a 3. Para eso estamos utilizando los números. También, no solamente podemos contar triángulos, podemos contar otra cantidad de cosas, naranjas, manzanas, y bueno. Esto es en cuanto a la suma. Con los números también podemos restar. Y para restar utilizamos un signo que se llama este signo menos. Lo vamos a cambiar, vamos a quitar, a sustraer. Entonces, para hacer esto, lo hacemos de esta siguiente manera. Ya tenemos, si tenemos dos triángulos, en este caso 2, y yo le quito 1, a este le quito 1, ¿cuántos me quedan? 1. 2 menos 1, entonces ya quitamos estos de aquí. Entonces, gracias. Y tenemos un triángulo. Esa es una manera de representar. 2 a 2 le quitamos 1, nos queda 1. Y se representa con signos de esta manera. 2 menos 1 igual a, aquí cambiamos porque ya estamos sustrayendo. Y si a 2 le quitamos 1, decimos que nos dio 1. ¿Sí? Ok. Y bueno, también lo podemos hacer con círculos, con dinero, que es lo que más nos gusta, con naranjas, con manzanas. Bueno, ese marcadorcito ahí como que cambiarlo porque está muy molestoncillo. Hablamos por ejemplo de ranitas. Entonces podemos tener acá, decir que una ranita, dos ranitas, tres ranitas. A esas tres ranitas se le adicionan estas dos ranitas. Entonces, tres ranitas más estas dos ranitas. ¿Cuántas ranitas tenemos? Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Que las representamos en este lado. 1, 2, 3, 4 y 5 ranitas. Para eso utilizamos lo que estamos hablando del concepto de número. Bueno, para nosotros hacer utilizar números y símbolos, entonces tenemos 3 ranitas más, se adicionaron otras 2 a la familia de las ranitas. ¿Cuántas ranitas tenemos? Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 ranitas más 2 ranitas es igual a 5. Anteriormente, de pronto las personas me decían, bueno, yo quiero 3 ranas grandes o 3 ranas pequeñas, 3 manzanas y 2 naranjas. ¿Qué tengo? Entonces tenemos 3 manzanas y 2, tenemos 5 cosas, ¿no? Aquí 3 ranas más 2 ranas nos dan 5. ¿Cómo se representa con números? Con el signo de... con signos. Entonces utilizamos acá esta, que es el número 3, más estos dos, igual, aquí contamos, dijimos que estas 3 más 2 nos da 5. Hicimos una suma. Para eso utilizamos los números. Bueno, y lo mismo, también podemos hacer una sustracción. Aquí esto es lo que se llama agrupar. Agrupamos 3 con 2, nos dieron estas 5. Bueno, en la sustracción tenemos también ranitas. Vamos a hacerlo con ranitas. Entonces ya tenemos 3 ranitas, pero a estas 3 ranitas se va a ir una ranita. Entonces la manera de representarlo es así.
3 menos, hacerlo aquí con rojito, 3 menos 1, nos quedan 2, que es lo mismo que hacer esto. Tenemos 3 ranitas, se va una, nos quedan 2 que son las que están aquí en este lado. Para representarlo con grupos, con hands-on o material, es 1, 2, 3 ranitas menos 1 nos da 2. Como estamos hablando del concepto de números, lo hacemos con signos. Nuestros signos son los números. Este 3 lo representamos aquí como, aquí con negrito, 3 menos, esta es 1, estamos sustrayendo, estamos quitando, usamos el signo negativo, el signo menos, 3, le quitamos 1, nos quedan 2 ranitas. Eso es la sustracción y es una aplicación, una forma de utilizar los números.